estábamos comentando, bueno, hacía un reconto, Héctor, un poco de parte de lo que fue la acusación formulada por el diputado Carlos Delfrade por Cerjal. por el fiscal Cerjal, exactamente, y ahora queremos hablar un poco acerca de lo que fue el proceso disciplinario que tiene abierto el fiscal Adrián Espelta con la acusación que tiene usted a su cargo. ¿Cómo avanza esto en la legislatura de la provincia, en la comisión concretamente? Bueno, yo presenté el cargo, digamos, lo que es la acusación por el mal desempeño del fiscal Espelta en la causa puntualmente que estamos analizando, que fue un caso testigo donde se dio la prisión domiciliaria a dos delincuentes que tenían un delito grave por el cual se los estaba investigando. Era una tentativa de homicidio, de triple homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Recordemos que eran justamente los hermanos Emanuel y Lucas Sandoval, conocidos en Rosario por su accionar delictivo vinculado al narcotráfico. Bueno, en la causa que estamos investigando se determina, el fiscal Adrián Espelta acuerda con el defensor de estos hermanos Sandoval la salida del penal para tener un régimen de prisión domiciliaria, y esto lo avala el juez de la causa, que es el juez Hernán Postman. Bueno, a raíz de esto, que no correspondía, que fue una situación completamente irregular, porque fue una aplicación de la prisión domiciliaria que no cabía, se hace esta investigación. Por eso, por un lado, me toca a mí presentar la acusación contra el fiscal Adrián Espelta, y paralelamente sabemos que la Procuración de la Corte está haciendo la investigación de los jueces Hernán Postman y Gustavo Pérez Orrechu, vinculado a lo mismo, vinculado al hecho de dar prisión domiciliaria a personas que tienen que estar presas. Un caso que además después tuvo otros ribetes y que le pusieron condimentos bastante escandalosos, como por ejemplo parte de lo que hacía Emma Pimpi Sandoval dentro de esa casa que supuestamente, tengo entendido, pertenecía a un ex juez de la provincia. Exacto. Sí. Grabar videos de reggaetón, digo, con visitas de todo tipo, inclusive algunos famosos. Y eso que le dieron a ese caso, que nos terminamos enterando porque entra una especie de grupo comando a asesinarlo finalmente a ese domicilio, pero un caso que tuvo otros ribetes y otros condimentos que lo hacen aún más impactante, ¿no? Exactamente, eso es justamente lo que voy a decir, lo que entornó a esta cuestión. Lo concreto, lo que yo apunto como senador, es a la práctica habitual que se da todavía inclusive en la justicia santafesina, donde juezas y jueces otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria a personas que tienen que estar cumpliendo o la prisión efectiva o la prisión preventiva en un establecimiento carcelario. Y el daño a la sociedad que le provocan el hecho de liberar a delincuentes que tienen que estar presos. Entonces, si las leyes están hechas, si los hechos son graves, si las personas están cumpliendo, cuando un juez o una jueza otorga un beneficio que no corresponde, de alguna manera le está generando un daño a la sociedad, está fallando un resorte importante del Estado que es la justicia, y por eso planteo esta acusación para que se apliquen sanciones. Yo planteo la sanción de suspensión para el fiscal Espelta por este caso puntual, y obviamente también espero que la Corte haga lo propio con los jueces que intervinieron en el mismo caso y que se investiguen todos los casos que se vienen dando beneficios a personas que tienen que estar presas. Si faltaba algún condimento, como decía Juan, y en el registro audiovisual de las audiencias en las que se le otorgó domiciliaria a Emma Pimpi Sandoval, que duró algo así como 13 minutos, solamente se grabaron 13 segundos. Solamente se grabaron pocos segundos en donde se registra solamente la firma del acta por parte de las partes involucradas, y en lo que en principio se creía que se había hurtado, robado ese material, todo indicaría que no fue ni siquiera grabado en ese momento, ni tampoco backupeado, como se suele decir, en una copia de seguridad. Yo le quería preguntar a Enrico, porque justamente estas actuaciones empiezan con un informe de la auditoría que se llama noticia o anoticiamiento de una nota de La Capital respecto al brutal crimen de sicarios contra Sandoval y sus amigos. Esto, si no hubiese habido un crimen que haya tenido difusión pública, hubiese pasado seguramente
como si nada. Digo, ¿cuál es el control de legalidad que se puede hacer sobre este tipo de beneficios, Lisandro Enrico? Porque si no hay un escándalo de por medio, pareciera ser que mientras estamos charlando ahora, pasan y pasan y pasan sin ningún control de legalidad sobre el asunto. Bueno, totalmente. Lo que planteas es cierto. Este caso tomó estado público por lo que aconteció. Me consta que a mí y a otros planteamos estos temas públicamente, en discusiones con los jueces, por cómo se resuelven estos casos, pero por lo menos hoy tenemos la visibilidad de un hecho puntual, como es el caso del Sandoval. Y acá lo que tiene que analizarse es la problemática de cómo funciona la justicia, cómo funcionan, cómo hacen funcionar operadores de la justicia como jueces, juezas, fiscales, algunas situaciones que surgen justamente en estas investigaciones. El tema es la generalidad de los casos. No digo que siempre los jueces y jueces actúen de esta manera, pero en muchos casos se otorgaron beneficios cuando no correspondían. También tengo entendido que hay una investigación sobre otros jueces y otros fiscales relacionado con lo mismo, ¿no? Con el hecho de haber otorgado prisiones domiciliarias donde no correspondían. Lo importante es que esto sea claramente un mensaje que se dé hacia el Poder Judicial, de que cuando se observe, se verifique que hay un otorgamiento de un beneficio a un delincuente, van a funcionar los organismos de control y los mecanismos de sanción disciplinaria. Por eso yo estoy pidiendo la suspensión del fiscal Espelka. Ahora, más allá de esta sanción de suspensión de la cual que estás haciendo mención recién, ¿por cuánto tiempo la ley prevé de alguna manera otro tipo de sanción? Más allá de esto, La ley prevé dos sanciones, o la expulsión del fiscal o la sanción de 1 a 180 días, sin goce de sueldo. Esa es sobre ese parámetro tiene que moverse la comisión de acuerdos. Yo planteo puntualmente en este caso del fiscal Espelka la suspensión. ¿Por qué? Porque entiendo que si bien en este caso hubo un mal desempeño, si realmente el fiscal en todo fallaría, si fuese su actuación en general, tuviese varios motivos, se pediría directamente el apartamiento, como hice en su momento cuando presenté el pedido de expulsión del ex defensor general Gabriel Garón, que lo votó la legislatura, que lo suspendió hasta que termine el mandato, fue lo que terminamos acordando. En este caso puntual, entiendo que solamente es este caso, no veo en el desempeño del fiscal Espelka otros motivos para que la sanción sea de remoción, solamente la suspensión. Pero obviamente que la comisión puede tomar mi acusación y decidir otra cosa, ¿no? Pero yo lo que planteo es la suspensión. Senador, fue noticia y fue parte de la agenda nacional la cantidad de pedidos que existieron vinculados a la situación del COVID-19, del coronavirus, de algún tipo de beneficio a nivel nacional. Más allá de los pedidos en sí, ¿usted sabe si se ha incrementado la cantidad de beneficios durante este tiempo de pandemia a lo que venía siendo, digamos, por ejemplo, algún tipo de libertad asistida o algún beneficio de prisión domiciliaria? Depende del fuero y depende de los lugares. En el fuero federal se dieron en muchos casos. Los jueces federales otorgaron sí estos beneficios, realmente un disparate, por eso terminó siendo por lo menos un juez de provincia, un juez federal de la provincia de Buenos Aires siendo llevado a jury. Aquí en Santa Fe hubo algunos casos, yo puntualmente en mi circunscripción, de la zona de Nautorto, un caso puntual donde se dio este beneficio y obviamente también públicamente lo hice público, con el nombre del delincuente, el nombre del juez y obviamente que también presentar la acusación para que se revea. Esto no tiene que dejarse pasar. A veces, lamentablemente, se dan casos donde pareciera que algunos jueces tienen buscan la manera de contemplar con mayor aprecio el bienestar de la persona que está cumpliendo una condena que, en definitiva, la seguridad de la población. Eso es lo que estamos poniendo de relieve. Y en algunos casos también se esfuerza, porque no es que, como en el caso Sandoval, se violó la ley. La ley no permitía que Sandoval pueda acceder a un régimen como ese. No estaba dentro de la reforma que habíamos hecho, de cual había sido autor justamente yo de esa reforma,
el artículo 22 empezó a achicar mucho los casos de prisión domiciliaria. A 6 casos puntuales, no permitía el caso en Sandoval. Sin embargo, el fiscal y el juez le otorgaron ese beneficio. Por eso corresponde que se tome la sanción y espero que la comisión así lo disponga. La última, senador, ¿cómo está evaluando las políticas que está llevando adelante el gobierno de la provincia respecto a la situación de la pandemia? En un momento que se empieza a complicar, vemos en la provincia de Entre Ríos lo que está pasando, en la provincia de Buenos Aires, concretamente su departamento en el sur con 59 casos, si no me equivoco, con estos últimos 15 que se confirmaron en la localidad de Carreras. ¿Cómo está analizando las políticas que está llevando adelante el gobierno de la provincia al respecto? Mira, tratamos de hacer todo lo posible para evitar la difusión y la propagación de los contagios. Aquí en General López actualmente tenemos en total 44 casos actualmente, los otros ya fueron activos, o sea, positivos actuales. Y la verdad que fueron 2 descuidos, o sea, dos errores de 2 personas que generaron el problema que tenemos enorme en el departamento. Un médico se desencadenó en Rosario, perdón, en Venado Tuerto, los contagios, y un camionero en Carreras. A partir de esos 2 casos, de un médico que tenía que haber tenido más cuidado justamente en el momento de presentarse a trabajar a Venado Tuerto proveniendo de un pueblo de provincia de Buenos Aires, sin tomar medidas, y un camionero que también generó en su familia el contagio y después sale de la familia. Y digo una cosa que la verdad que me llama la atención porque lo difundo permanentemente. Lo que hay que terminar de alguna manera, que muchos no lo hacen, es el tema del mate, como vida social. O sea, todos tomamos mate, yo tomo mate, pero no se puede compartir más el mate. Hay gente que todavía comparte ronda de amigos de mate, ahí se generan los mayores contagios. Es un arma mortal el mate. Digo, se generó, sale de una familia el contagio por una ronda de mate de amigos y generó una dispersión tremenda del virus que hizo que tengan que cerrarse prácticamente 2 pueblos. Estas cuestiones tienen que cuidarse en Argentina porque son propaladores de contagios muy fuertes. Y sin embargo, aunque parezca mentira, hay gente que toma mate con los amigos todavía, con los compañeros de trabajo. Cuidado con eso. Lisandro, lo que le seguimos a usted su actividad legislativa lo sabemos muy celoso del control de la ley. Le quiero hacer una pregunta sincera. Actualmente está vigente un decreto que prohíbe la aglomeración de gente, que propone el distanciamiento social en el marco de la pandemia, de la cuarentena. Está bien que se denuncien en fiestas clandestinas, partidos de fútbol que se están dando en los barrios. Me parece que vamos a estar todos de acuerdo en eso. Ahora, como usted vio este fin de semana por televisión, se dice que 15.000 personas convocadas en la Ruta 11 entre Avellaneda y Reconquista, donde no se respetaba el distanciamiento, donde se compartía el mate, donde convocaban las propias personas electas por el pueblo santafesino en algunos casos. ¿Qué opinión le merece esto a usted en este marco que estamos viviendo? Bueno, está mal, es una desubicación. Yo no puedo creer que los dirigentes realmente convoquen una marcha o vayan, realmente. O sea, uno puede protestar de 1000 maneras. No digo que esté mal la protesta o el planteo, eso no digo, pero la forma, el aglomeramiento de personas no está permitido. Entonces uno puede ser un poco más creativo, tener una cuota de idea, por lo menos para decir hagámoslo de otra manera, no sé, un aplauso, una reunión una red social, pero no de ninguna manera puede la dirigencia de ningún tipo convocar, ni sindical, ni política, convocar a un espacio donde haya muchas personas. En esto creo que esa es mi opinión, completamente desubicado, me parece. Pero se ha violado la ley, digamos, con esto. Técnicamente se ha violado la ley, porque la verdad que no está el decreto número 1 de todo esto, el decreto 297 del presidente de la Nación, prohíbe expresamente las reuniones. Por más que se hagan al aire libre, por más que se hagan con distancia, o sea, se entiende que obviamente que la gente, la sociedad tiene el derecho a manifestarse. Pero en este momento hay que hacerlo de otra manera. Ahora, cuando usted ve un dirigente político, poniendo el caso de José Corral, porque fue exintendente de la ciudad de Santa Fe y fue probablemente en el departamento el dirigente político que más convocó, inclusive por sus redes sociales. Cuando usted ve de los propios dirigentes políticos,
convocando una marcha en plena cuarentena cuando sabemos que es realmente una bomba de tiempo, decía ayer Héctor, porque claramente, fíjese lo que pasó en Carreras, lo que pasó en Villocampo, lo que pasó en Ceres, lo que ha pasado en la zona de Reconquista. Que además tiene el problema del dengue, Juan, y esa Que zona. además tiene problema de dengue, que tiene más de 150 personas aisladas. Cuando lo convoca un dirigente político, ¿no es doblemente grave esto? Totalmente, un mal ejemplo. Por eso digo, está permitido y es válida la queja, el reclamo. Hay formas distintas de hacerlo en un momento como este. Hay miles de maneras de poder hacer un reclamo que no sea justamente aglomerarse, que lo haga la sociedad, personas sin responsabilidad social, porque no tiene un grado dirigencial, o vaya y pase, pero que un dirigente sindical o político se ponga al frente de una marcha en medio de una restricción por el coronavirus, me parece una desubicación. Gracias, senador, por este tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes por preocuparse de estos temas y por preocuparse por nuestra ciudad santafesina. Les mando un gran abrazo y estamos en contacto. Un abrazo, gracias.